Hola amigos, bueno, hoy es 28 de abril de 2020. Quiero complementar porque ayer en el audio video que subí, pues en el resolviendo las preguntas de lo que yo llamé ya un taller, al final pues entonces estaba haciéndome referencia a las conferencias traídas pues por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Son de vital importancia y pues entiendo que va a seguir una otra secuencia a partir del día de hoy. Pero me veo pues en la necesidad de hacerme referencia a esas interesantes ponencias traídas y que se las recomiendo. Se las recomiendo porque fueron muy ilustrativas y socializaron unos temas que en realidad nos ponen en la actualidad de lo que está pasando en nuestro sistema penal de tendencia acusatoria. Comienzo por sesiones, entonces voy a referirme primero que todo pues pues hubo aquí la participación del tratadista Jordi Ferrer. Esa exposición aparece el 12 de abril. Y el tema fue sobre los estándares de prueba y motivación judicial. En esa disertación del tratadista, pues nos expuso su punto de vista en relación con el tema de los estándares de prueba y en las preguntas que se hiciera por parte del doctor Alejandro Fernández Sánchez, que era el moderador allí. Él gentilmente yo le presenté una pregunta para que se le hiciera sobre el tema de la corroboración periférica en el derecho comparado español, que la Corte Suprema de Justicia pues la ha considerado, sobre todo en estos radicados el 43866 y 43916 del 2016 en temas de delitos sexuales, para superar el estándar deficiente de lo que es la prueba de referencia según el 381 inciso final. Entonces, me parece a mí la exposición del tratadista me llevó pues a revisar también una conferencia que tiene allí él en el YouTube, se titula Los prolegómenos en la teoría, en el estándar de prueba como teoría en el estándar de prueba. Y precisamente entonces allí él hace referencia a un estándar que se maneja pues o las recomendaciones que se dan en este tema del estándar de prueba en los sistemas de procesales penales, sobre todo de aquel de Colombia. Entonces, a ello ya después entonces viene una exposición que hiciera el doctor Enrique del Río. Esa la hizo el día 19 de abril. Y el tema que se abordó allí fue la carga dinámica de la prueba en materia penal, en signo de interrogación. Pues él allí trae varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la que pues la Corte Suprema ha manejado el tema del principio de razón suficiente y el tema del principio de economía o el rasero de Ockham como criterio de sana crítica. Y eso me hizo a mí pues que me pusiera a estudiar un tema que lo vinculé allí y lo titulé como duda razonable, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia pues ahora la línea que maneja, y hice referencia al radicado 33837 del 18 de marzo del 2015, componencia del doctor Eugenio Fernández Calier y un salvamento interesante de voto del doctor José Leonía Busto Martínez, y el radicado 36357 del 26 de octubre del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca,
en el que se indica lo del modelo, el modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o de refutación, y la efectividad de la garantía judicial de la presunción de inocencia. Y también pues hice referencia de que en una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 55651 del ahorita de diciembre 4 del año de 2019, pues la Corte Suprema, en esta decisión de la doctora Patricia Salazar, en el ítem 7.2.2 dijo pues que la concurrencia de hipótesis alternativas a la propuesta por el acusador, que pueden catalogarse como verdaderamente plausibles, puede generar duda razonable. Y entonces se indica de que el procesado siempre va al juicio acompañado de presunción de inocencia, y lo que debe ser desvirtuado más allá de duda razonable, sin ningún ánimo reduccionista, dijo la Corte, la jurisprudencia ha establecido que existe duda razonable cuando la defensa presenta una hipótesis alternativa, que si bien es cierto no debe ser demostrada en el mismo nivel de la acusación, sí debe encontrar un respaldo razonable en las pruebas, al punto de ser catalogada como verdaderamente plausible. A eso es que se refiere el estándar número 2 en esa conferencia, el tratadista Jordi Ferrer, de la que se denomina pues prolegómenos de una teoría del estándar de prueba. Todo pues para indicar de que en relación con esa exposición que hiciera pues el doctor Enrique del Río de Cartagena el 19 de abril, pues las conclusiones a las que se arrima era pues manifestar de que pues realmente en nuestra ley 906 de 2004 pues la pregunta de si existe realmente una carga dinámica de la prueba, ¿existe o no? Se concluye que no. Y no obstante, dice el conferencista, pues manifiesta que pues en varios apartes de estas sentencias que él cita allí, no es obligante lo de la carga dinámica de la prueba, y a ello pues entre otras hace referencia a la sentencia C086 del 2016, la C319 del 96 con un salvamento de voto, y otras decisiones allí de la Corte, de Sala de Casación Penal de la Corte, para entonces manifestar en conclusión pues que en realidad pues no existe una carga como tal dinámica de la prueba, y que nuestros principios rectores pues apuntan, como el artículo 7, a esa presunción de inocencia, donde el ente fiscal tiene la carga de la prueba, y que en ningún caso se podrá invertir esa carga, y otros artículos ahí de codificación procesal que pues plantean esa situación de que realmente pues no existe esa carga dinámica de la prueba. No obstante, pues la Corte él indica pues lo de los criterios estos que he mencionado, y que en realidad pues sí, la Corte Suprema pues ha ido matizando el tema, que en este sistema de adversarios, bajo ese principio de igualdad de armas, del que dice Iván Cancino que no existe inicialmente en una de sus conferencias, o que está sesgado realmente en nuestra ley 906, que eso pues le hallo razón frente a esa desventaja que se tiene de la defensa ante ese pulpo del ente acusador, con toda la disposición que tiene para obtener en la obtención de pruebas. Pero en ese mismo orden de ideas, el día 20 de abril ya escuchamos a dos conferencistas también muy interesantes con unos temas como los siguientes. Dice el día 20 de abril, en la intervención de las 10 de la mañana, el doctor José Abad Zuleta, apuntes para una defensa adecuada. Qué gran conferencia la de este doctor,
Y igualmente pues la de Ronald Sanabria en las horas de la tarde, 4 de la tarde, escuchamos con la carga de la prueba en el proceso penal. También una disertación supremamente interesante. Y todas tres, fíjense bien, esas tres conferencias van ligadas a este tema y se extrae pues de ellas varias conclusiones. O por lo menos lo que concluye el doctor Sanabria dice, concluye, ¿tenemos carga dinámica a la prueba? Pregunta, ¿sí o no? No, nuestro código no la tiene, dice él. Dice que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha utilizado la etiqueta de carga dinámica de la prueba, pero esa carga dinámica no existe. Él llega arriba a unas conclusiones como por las siguientes. Para entender las cargas de prueba hay que atenerse a dos conceptos, reglas de conducta y reglas de juicio. Dicen que en materia penal, reglas de conducta y reglas del juicio se justifica el trabajo para la defensa, que la Corte ha bajado el estándar de prueba para algunos delitos. Incluso aquí hace mención a los delitos sexuales, dice que debemos discutir en relación con temas probatorios, que exactamente eso sí estoy de acuerdo, por aquello de que les he venido diciendo de que la Corte Suprema en estas tres decisiones, 44056, 43866 y 43916, sobre el principio de confrontación, el principio de corroboración periférica, y en una de ellas aborda el tema de la prueba anticipada en estos delitos sexuales como mejor evidencia frente a esa prueba de referencia que se quiera llevar al juicio oral de esas declaraciones anteriores rendidas por los menores. Como tiene un valor suasorio, pues la Corte entonces ha planteado lo de la corroboración periférica en el tema de los hechos indicadores o indicios para respaldar a la hora de dictar la sentencia del 381, no solamente única y exclusivamente en prueba de referencia, porque no se puede dictar sentencia condenatoria, sino de que además hayan otros elementos de prueba, al menos indiciarios puede ser. Y entonces allí está la cuestión que les decía el día de ayer en el audio, en la conferencia anterior, que en discusión eso de la prueba anticipada, que porque se le dan las garantías de contradicción y confrontación, y que lo que se evita pues bajo el principio de pro infancia es no revictimizar al menor, de llevarlo al juicio oral. Entonces que esas pruebas de referencia, declaraciones antes del juicio oral como prueba de referencia, entrarían a pesar de que se lleve al juicio oral al menor, porque ustedes saben que por regla general, pues les decía en las preguntas que las pruebas no se tendrá en cuenta como prueba de referencia si está presente el testigo, pero esta es una excepción a ella, donde a pesar de ir el menor de edad al juicio oral, y si se solicita en la preparatoria como prueba de referencia, pues entra ya y podrá ser utilizada en todos los sentidos, y que además no es necesaria la lectura de la misma, como si se hace frente a otros temas para valorar pues como prueba las declaraciones anteriores como prueba de referencia en otras situaciones allí de retractación o el testigo hostil. Pero bueno, entonces sí, me pareció muy interesante. Lo mismo que el doctor pues José Abad Zuleta, pues creo que tiene un criterio en el que estoy de acuerdo, y que en realidad pues a pesar de que no exista esa carga dinámica de la prueba como tal, pues sí, en el ejercicio profesional muchas veces pues debemos plantear una hipótesis alternativa a la presentada por el ente acusador, y en esas connotaciones, como les acabo de decir, que cita la Corte en esa 55.651. Y que me referí pues inicialmente a las dos sentencias que les recomiendo mucho, la 33.837 y la 36.357 de la Corte Suprema de Justicia, pues tantas veces mencionada, ¿no? 33.837 y 36.357. Creo que aquí podría ya dejar cerrado el tema frente a estas tres exposiciones, y que van pues ligadas también a el estándar de prueba de que habló el tratadista Jordi Ferrer. Otros temas, ya me voy con otra conferencia para que la miremos,
Y me parece pues esto también de vital importancia, el tema del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Porque pues inicialmente tuve la fortuna de escuchar al tratadista Frank Osorio el 18 de abril de 2020. Lo presentó, creo que fue CESJUL, él es de México, este conferencista, sobre teoría del interrogatorio. ¿Por qué me hago referencia a él? Porque es que después vino recientemente, nos habló en una conferencia muy corta de 30 minutos, pero muy sustanciosa, del doctor Juan Sebastián Fajardo, el día 26 de abril del 2020, que me pareció supremamente interesante y que creo que es la oportunidad de volverla a tocar estos aspectos fundamentales. Miremos entonces, veamos. El Fran Osorio pues nos hizo una disertación allí desde el punto teórico sobre el tema del interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto, el recontra. Y nos hizo unas recomendaciones incluso. Pues las preguntas del directo siempre son preguntas abiertas, de diga, cómo, cuándo y dónde, que las del contrainterrogatorio pues sí son de índole sugestivas y que se van encauzando pues al testigo, y con siempre esas prevenciones que le dan en esta materia de que pues si no te va a afectar a tu teoría del caso, lo mejor es que no preguntes. Si usted no sabe la respuesta en el contrainterrogatorio, lo mejor es que no lo haga. Pero bueno, más allá de eso, pues también se refirió a las objeciones, que eso sí nos hablaba de que son solo de estructura y no de fondo, que hay de forma, que hay de fondo, que las de forma son preguntas ambiguas, sobre pregunta ambigua, irrelevante, repetitiva, compuesta, y de fondo nos decía pues para oponerse ante una deficiencia en la formulación de la pregunta. Yo les recomiendo que revisen esa conferencia. Preguntas que son argumentativas, falta de acreditación de un documento, el testimonio fuera del alcance probatorio, en fin, todos esos aspectos que son muy importantes allí. Pero ya cuando se abordó las preguntas que se le hicieron, pues se trató un tema importantísimo sobre ese tema de que siempre los jueces y hasta el Ministerio Público hacen preguntas con presupuesto de que sean aclaratorias, pero que muchas veces pues se pasan de allí, de esa raya. Y yo les dije a ustedes por allí una sentencia de la Corte Suprema del año 2009 muy claramente de la posición de esas preguntas que el juez no debe hacer, porque termina acomodándole la teoría a alguna de las partes. Preferiblemente es mejor que se quede callado el juez. Si tiene dudas, pues eso, pues no, es decir, que aclaratorias, pero ahora la verdad, en su posición, desde su punto de vista subjetivo, puede ser que la embarre, porque puede hacer que le arregle el caminado a la fiscalía o a la defensa o a alguna de las partes. Y me parece que debe ser desde el punto de vista imparcial absolutamente, que si hay deficiencias, pues él no tiene por qué arreglarlas. Dos posturas, dice aquí. Si es conocer la verdad, dice el conferencista, pues que sí, pero que en muchas latitudes es permitido, pero que es partidario de que no, al igual que como el director de CESJUL, el doctor Rubén, de que no deben hacerse esas intervenciones con el presupuesto legal como está autorizada en la norma 906, dizque para aclarar. Eso vulnera el debido proceso, pues las partes, si son deficientes en una situación dada, pues el juez no le compete. Ahora, dice que le hacían en el interrogatorio testigos que van bajo un beneficio. Ahí está el problema. Si ese testigo que lo presentan, que lo ofrece a la contraparte, como en el caso de la fiscalía, es con el fin de obtener un beneficio, pues ese testigo ya está menguado o está desvalorado como tal. Ahora, se debe objetar y que no se permita. Bueno,
En el contrainterrogatorio debe ser solo del directo. Ese es otro tema allí puntual, porque este tema pues fue el fundamento de la conferencia de Juan Sebastián Fajardo. Este expositor, el primero, dice, el Fran Osorio dice, si hubo una entrevista y en el juicio no declara sobre esos puntos, entonces en el contra que es libre, ya en este caso no depende del directo, se puede preguntar cualquier cosa que conste en su carpeta o si no consta también, pero que tengas allí esa información. Ese es el criterio que hace el conferencista. Claro, el doctor Juan Sebastián pues ya nos dijo, pues hombre, ese es el gran problema que existe actualmente, donde los jueces se oponen porque el fiscal de pronto dice, no fue pregunta del directo, y el juez pues accede al lugar, y entonces nos recomendaba pues el conferencista Juan Sebastián que no se debe mirar desde esa perspectiva legal del 391 numeral segundo, porque va en concordancia con el 403. En el 403 hay un catálogo allí muy preciso frente al tema de la impugnación de la credibilidad. Entonces, claro, son varios aspectos que se trabajan, porque la norma dice: impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos, y hay varios allí. Primero, naturaleza inverosímil o increíble del testimonio. Segundo, capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. 3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. 4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. 5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. Y 6. Contradicciones en el contenido de la declaración. Usualmente, por regla general, pues nosotros apelamos al numeral cuarto, es decir, sobre impugnar credibilidad, porque la norma dice en el artículo 347 que el procedimiento para toma de las exposiciones, ¿no? Estas dice con el fin de cualquiera de las partes, Fiscalía y Defensa, podrán aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio a efectos de impugnar su credibilidad. Y dice acá: las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben de ser leídas durante el contrainterrogatorio. Eso quiere decir entonces que pues regularmente cuando hacemos esas tomas de entrevistas, nosotros como defensa y las que nos descubre la fiscalía en audiencia de acusación, que pues la corte ha dicho, bueno, si es con el fin de refrescar memoria o impugnar credibilidad, pues no es necesario que queden ahí consignadas como solicitudes probatorias en la preparatoria, sino que esas se van saliendo en la medida en que se va dando el desenvolvimiento del desarrollo del juicio oral. Entonces, si el testigo se contradice con algo que aparece en esa entrevista, pues, o en un informe de policía, cualquiera de estos donde plasmen allí el contenido de lo que se va a hacer el ataque, pues se van sentando las bases para utilizarlo a fin de impugnar la credibilidad, y lo que se hace es la lectura como tal para que quede allí en ese ejercicio. Entonces, pero hasta allí no tendríamos pues ningún problema. El problema está cuando no tenemos entonces ningún referente documental como tal para entonces ejercer el derecho de impugnación. Si el testigo de manera directa está rindiendo por parte de lo que la fiscalía le está diciendo, y si se tiene conocimiento
estará procesalmente de que ese testigo, por ejemplo, tiene una sentencia condenatoria y lo está llevando al fiscal, pero el fiscal no le pregunta sobre eso. Entonces, miren ustedes el problema con base en qué, pues entonces podría decir uno en el contrainterrogatorio, si usted a preguntarle para extraerle esa situación allí. Entonces, ahí es donde se resultan las complicaciones, que no es tan fácil, obviamente, porque lo primero que le van a objetar, pues eso no fue preguntado en el directo. ¿Desde a dónde he hecho mano yo para poder entonces que entre legalmente como tal en el contrainterrogatorio? Ahora, pues se dijo en la intervención de Juan Sebastián, si le entendí bien, pues el tema es de que frente a algunas situaciones se puede hacer entonces preguntas abiertas. Ya no son preguntas cerradas del contrainterrogatorio, sino preguntas abiertas. Y entonces, pues allí también hay otro problema, que no se conozca la respuesta y que por lo menos vaya a dar otros aspectos que de pronto afectan en la teoría del caso. Entonces, fíjense bien que el tema es muy complicado, esto no es tan fácil, a todos nos pasa, y yo creo que ya en desarrollo del juicio oral es donde se van dando esas situaciones. Y pues yo pienso que la Corte pues irá a medida que se van dando en casación, que van unificando la jurisprudencia, que ese es el fin de la Corte en sede de casación penal, para que entonces podamos matizar estos temas tan importantes. Entonces, la cuestión es una discusión académica que se plantea acá, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos, ¿no? Entonces, miren, efectivamente, entonces dice, cuando se le preguntaba el juez, dice interrogatorio directo. Cuando el juez dice, el juez debe intervenir o solamente para cuando el testigo es renuente, no es claro o da respuestas evasivas, pero no hacer preguntas aclaratorias. Entonces, ni de otra índole, como le referí en un caso que me correspondió a mí en otrora, que pues ese caso fue lamentablemente, porque es que lamentablemente la intervención de la judicatura lo que hizo unas preguntas, además de excesiva, 30, 40 preguntas de más, y entonces eso pues obviamente con un pensamiento otrora inquisitivo y mal, que el tribunal de Buga lo que me hizo fue simplemente dejar sin efecto ese interrogatorio que hizo excesivamente la juez, pero dejó solamente las de la fiscalía, y sin embargo allí se dictó sentencia condenatoria que después se interpuso en casación, que por ahí les dije a ustedes el radicado de ese caso. En toda cuestión, ante todo, pues se dice acá también por este conferencista, pues que esa sería la única intervención a esa pregunta que siempre les dice, mire, lo que pasa es que tenemos esta situación donde los jueces hacen preguntas aclaratorias. Y lo mismo el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público se le preguntó, él no tiene ninguna teoría del caso. ¿Y cuál es la regla que debe tener entonces en cuenta? ¿El directo o el contrainterrogatorio? Y siempre lo que concluimos hasta ahora en estas conferencias que hemos revisado, pues que realmente el Ministerio Público, que es un interviniente, a veces está más allá que de acá. Bueno, eso me parece a mí, pues aquí citó una sentencia el doctor Juan Sebastián del Tribunal de Bogotá y dio el radicado allí, pues sería bueno revisarla. Él hizo la lectura en el punto sobre esta situación, en la que el Tribunal de Bogotá hace un llamado respetuoso a los funcionarios para que sean garantistas sobre las reglas previstas en el contrainterrogatorio.
De esa manera entonces pienso yo y les hago la recomendación de que revisen estas tres conferencias. Acuérdense la del tratadista Frank Osorio el 18 de abril del 2020, la de Juan Sebastián sobre el tema de limitación indebida del contrainterrogatorio del 26 de abril, más reciente, y la de Óscar Fernández León, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, que la dio el 3 de abril del 2020. Entonces, esas tres en punto a este tema tan interesante sobre la cuestión de los interrogatorios y contrainterrogatorios. Incluso yo creo que, a ver, no, también hubo otra, me parece que fue un tratadista español en este tema de los interrogatorios. A ver, yo me estoy acordando el punto importante sobre, a ver, se me va la paloma allí. Pero bueno, es que sí, ya me acordé, a ver, lo voy a buscar, porque las reglas, y una de ellas me llamó la atención, que es: conozca usted a su contrincante, entre comillas, conozca usted al juez, cómo es ese juez en sus audiencias, conozca usted al fiscal. Claro, les decía por ahí incluso sobre una conferencia sobre las técnicas del arte de la guerra. Entonces, una de ellas es: conoce a tu contrincante, a tu oponente, porque entre otras, ¿no? Y creo que ese fue un tratadista español, igual que Jordi Ferrer, y creo que fue por esa misma fecha. Miremos a ver si, porque el doctor Iván Cancino dio la conferencia, fue el 7 de abril, sobre igualdad de armas. Gran mentira, ¿no? Y nos citó, ahí nos trajo en la colación varias sentencias de la corte. Pues sí, claro. No, sí, yo creo que esa es la de Óscar Fernández León. Sí, perdón. Claro que sí, ya. Esa es la del 3 de abril de 2020, la que yo les estoy citando acá. El tratadista Óscar Fernández León, perdón, sí, es el español. Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, que me pareció también, se la recomiendo para complementar entonces este tema de los interrogatorios. Este es conferencista, ese fue el primero que arrancó, los de los primeros, 3 de abril del 2000, de este año, sí. Sobre la preparación, cómo distinguir entre el interrogatorio directo y el contra, conoce al juez, el abogado litigante, objetivo alcanzable para interrogar, dominar la técnica del directo y el contra, controlar el testigo dentro del contrainterrogatorio, no lee las preguntas durante el interrogatorio. Ese es un gran problema. Yo he visto fiscales que hacen la pregunta y copian la respuesta. Imagínense qué tiempo le demora a usted entre una cuestión y la otra. Eso es completamente antitécnico, tenaz. No pregunte al testigo si no conoce la respuesta. Regla número 11. Número 13. Al testigo que miente, pregúntele por detalles. El silencio para magnificar el éxito. Que tu fisonomía no transmita el impacto de una respuesta demoledora. Concluir evitando una respuesta desfavorable. Y último punto, el 20, formación y autoformación. Ir a juicio y aprender de otros abogados. Bueno, yo les recomiendo esa conferencia de este conferencista español, muy bueno, Óscar Fernández León. Y las nuestras, pues las dos, la de Juan Sebastián Fajardo y la de Fran Osorio, que es mexicano. Bueno, pasemos entonces a otro tema. Ahora
Les hablo de la conferencia. Hablemos de cuestión ya de prueba pericial y de lo de la evidencia física, que me parece a mí importante. Dos temas que fueron tratados. El primero, el de prueba pericial, pues el doctor Rodrigo Martínez hizo una disertación sobre prueba científica y pregunta infalible el martes 14 de abril. ¿Qué exposición también traída? Porque nos hizo un estudio hasta de derecho comparado y de casuística comparada, en la que los errores se manifiestan, incluso hasta acá mismo acuérdense de un caso aquí de uno de los de la asamblea, uno que pues salió bien librado del tema del secuestro por parte de la FARC, y que después aparece acusado allí que porque su perfil por la nariz y no sé qué cosa le decían que era él, y ahí se dio pues una situación importantísima de investigación, que era totalmente pues obviamente que no se trataba de este funcionario en ese entonces pues de la asamblea aquí y también del caso de un general de la naval, que también resulta involucrado por un tema de una huella en la que se dice que había recibido no sé cuántos miles de dólares, y eso fue una investigación también en la que se logró demostrar que realmente pues hay fallas allí en la prueba en cuanto al tema científica, que le damos esa patente de corso que se le dan a veces a los peritos, ¿no? Y para ello, entonces, por ahí se refirió a esta sentencia de la doctora Patricia Salazar 5637 de julio del 2018. Y también le cito las otras sentencias, que son la 46887 de febrero del 2017, esa es del doctor Hernández Barbosa, sobre prueba pericial es prueba directa acta, y esta 43555 de julio del 2014 también sobre ese tema. Pero básicamente esa de allá, la 5637 de julio del 2018. Y el concepto de mejor evidencia, hombre, la 51410 del noviembre del 2017 de la doctora Patricia Salazar. Ese criterio me parece a mí importante del concepto de mejor evidencia, porque es lo que estamos viéndonos al día a día. ¿Qué es mejor evidencia? Les decía yo, una pregunta que salió ayer, pues, para determinar estudios de caligrafía, ¿qué se requiere? Pues obviamente que la mejor evidencia es el original, documento original, no una copia. Una copia no sirve para un estudio grafológico. Y aquí entonces hay un tema interesante. Mire, sobre evidencia, entonces les recomiendo que miren el criterio de mejor evidencia. ¿Qué es mejor evidencia? El testigo que va al juicio oral y lo tenemos allá bajo el principio de confrontación, face to face, o la prueba de referencia. Obviamente que el testigo que va al juicio oral. Y por eso es que en esta 43866 sobre el derecho de confrontación, junto con esta matriz radicado 46153 de septiembre del 2015, la doctora Patricia Salazar Cuellar empezó a hablarnos sobre ese tema del principio de confrontación, pilar fundamental para pues determinar entonces los criterios el tema de la prueba de referencia. Y viene entonces en la colación después esa del 2017 sobre la mejor evidencia, regla de mejor evidencia. Entonces, en frente al tema probatorio, pues hay que tener eso muy presente para poder determinar la pertinencia incluso, y la pertinencia en la audiencia preparatoria para que se la admitan como mejor evidencia en el juicio oral, porque por ahí le pueden atacar a usted indicando que no es útil, porque tiene un escaso valor probatorio. Entonces, dígase usted a alguien que en la preparatoria diga, no, es que voy a llevar allá la copia para determinar que esa es la firma. Le diga, no señor, pero si es que eso no permite ni siquiera un estudio grafológico. Aquí es donde uno tiene que tener muy en cuenta esos criterios que está diciendo la doctora Patricia Salazar en esa 5637 del 2018, y en esta que estoy revisando, la 51882 obviamente del 2018 también de la doctora Patricia, pues viene otra vez y recoge todos estos temas.
sobre que les he manifestado. Y entonces hay una cuestión allí que cuando al perito le preguntan, un ejemplo, y eso lo hizo referencia el doctor Rodrigo Martínez en esa conferencia. Muchas veces, cuando se le pregunta al perito qué técnica usted fue la que utilizó, la de orientación, de probabilidad o de certeza, y son tres conceptos muy diferentes. Les doy un ejemplo. Me pasaba cuando era juez de instrucción penal militar, era juez de instrucción criminal aquí en la Policía Metropolitana de Cali, entonces me llegaban las armas en los procedimientos policiales. Cuando daban de baja a alguien en un procedimiento, pues entonces le llegaba a uno todo la evidencia, las armas, en el estudio de necropsia médico-legal, pues también los proyectiles que se recuperaban del cuerpo de los ISO, las vainillas que quedaban o bien en la escena del delito o en los revólveres que quedan pues la vainilla, más no en las pistolas. Obviamente que es diferente, pero pues todos estos elementos materiales y evidencia física que otrora nada que ver con ese tema de la autenticidad, como eso es el manejo que hoy se le da a la cadena de custodia, que eso sí es fundamental, y por eso la pregunta por ahí que se hacía. La obligación que tiene la Fiscalía es de los protocolos de cadena de custodia, eso es esencial aquí, y quien pretenda demostrar de que algo es ontológicamente, entonces tiene que irse a ser, quien diga que algo que diga que es, debe probar que eso es. Me parece una redundancia, pero obviamente que hay libertad de prueba incluso también, por el 373 dice que hay otros medios para probar, incluso ya la Corte aquí ha dado un ejemplo en una cierta ocasión en un caso de uso de arma de fuego, pero que alguien que lo vio llevando esa arma, pero que no se recuperó el arma en la escena del delito. Pero entonces se lleva al testigo para que indique si estaba o no estaba armado, o si le vio o no le vio arma como tal. Entonces ya esos criterios de autenticidad pues son más amplios, y de otra manera hay libertad de prueba. No solamente pues los protocolos de cadena a los que se debe ajustar principalmente es el ente acusador, obviamente. Que la defensa pues llevamos nosotros en muchas ocasiones bajo cadena de custodia, pero otras veces no. Y tenemos el mayor esfuerzo para obviamente demostrar allá. Y aquí viene todo esto de la mejor evidencia. Pero lo que les decía entonces, para indicarles que qué prueba fue la que utilizó, si la de orientación, la de probabilidad o de certeza. Y entonces, un proyectil que se recupera de los ISO, hay que hacerle varios estudios. Uno pues el primero le hacen el estudio en balística para determinar si tiene pues las huellas que deja al ser expulsado del arma por el rayado y el estriado. Ellas tienen unas características que puede ser de estrógiro o sin estrógiro, o sea, hacia la derecha o a la izquierda. En las armas de fuego hay clasificación, hay unas que tienen 6, otras tienen 5, en fin, Smith Wesson, Ruger, etcétera, etcétera. Todas las armas tienen que cuando se impacta pues con la aguja percutora y hace la combustión del fulminante en el culo de la vainilla, hace que entonces la combustión expulse el proyectil, y por la fuerza gravitacional le queda el rayado. Ese rayado, al hacer estudio comparado con el arma de fuego, pues le va a dar coincidencia, y se le mandan a usted el perito balístico a decirle es coincidente, es uniprocedente con el arma que en discusión. Entonces, igual, los residuos que se encuentran de sangre en el proyectil se mandan a estudio, se deben enviar para determinar primero si es sangre. Y si esa sangre entonces también corresponde a la de los ISO. Pero entonces muchas veces en el primer examen que le hacen, que es el de orientación, no el de probabilidad o el de certeza, y esto va también para los estudios de estupefacientes, de droga, que muchas veces le hacen primero el estudio de orientación, pero se quedan cortos con el de probabilidad y hasta el de certeza. Pues no es tan convincente que tengamos uno de orientación al que sí se exige de certeza.
Entonces, allí en materia en criminalística, esto es muy importante que lo tengamos presente. Por eso, entonces, cuando la magistrada en esas 5637 al perito hay que preguntarle todo sobre su idoneidad, sobre sus estudios, qué utilizó, qué técnica utilizó, si de certeza, si de probabilidad, si de... Todo eso hay que manejarlo. Usted como abogado tiene que tener un bagaje muy amplio en temas de criminalística, y en esto quizás debemos hacer una especialización, hasta maestría, complementando no solamente estudios de derecho penal y de dogmática, sino que también de criminalística. Allí usted, en una investigación, si usted la tiene clara, además de sus investigadores y sus peritos, usted puede dirigir una investigación hacia donde quiere, esencialmente. Entonces, fíjese bien, para mí es totalmente importante, y le hago un reenvío a esa conferencia que dio el doctor Rodríguez Martínez sobre prueba científica, dice infalible, y les hago también allí un envío a una conferencia de Carmen Vázquez. Esta es una tratadista latinoamericana que ya es conferencista o es profesora de la Universidad de Girona, España. Una autoridad sobre el tema de prueba pericial también, y en otros temas, estándar de prueba y todas estas cosas. Ahí en YouTube ustedes pueden buscarla, Claudia Vázquez. Carmen Vázquez, perdón, Carmen Vázquez. Y otra conferencia supremamente importante fue la de el doctor Federico Londoño. El día 21 de abril habló sobre cuerpo humano como fuente de evidencia, restricciones en el proceso penal de cara al fin del proceso. Oiga, qué exposición esa tan interesante. Resulta que nos quedamos muchas veces cortos frente a eso. Y entonces el doctor Federico Londoño pues abordó varios aspectos allí que voy a tratar de resumirlos muy brevemente. Y mire que cuando se trata, por ejemplo, de delitos de carácter sexual, cuando se dejan fluidos en el cuerpo, cuando se deja que tiene que hacerse un cotejo genético, y el 95% es del acusado, y habrá obviamente una sanción allí. Bueno, pero aquí habló y tuvo en cuenta una sentencia, claro, muy, muy importante de la Corte Constitucional, la C822 del 2005, que deben de revisarse 6 puntos por parte del juez de garantías al momento de decidir, bajo principios de ponderación, proporcionalidad y racionalidad, si suple o no la voluntad o de ausencia de consentimiento. Muchas veces hay esa situación. Si la persona no quiere o no da el consentimiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Yo tuve un caso en la que era una grabación de 2 personas y estaba comprometida mi cliente. Pues se vio hasta en la posibilidad de hacerle un cotejo de voz. Y la cuestión era que había que, pues, necesariamente, entonces, para ese cotejo, contar con el consentimiento de esta persona. Sin embargo, la fiscalía se fue más allá y se llevó a juicio oral. Fue unas grabaciones donde intervenía también esta persona y llevó a otra persona para que nos dijera ya en el juicio oral si esa voz de esa persona era de mi acusada, y dentro de la libertad probatoria pues se debió aceptar y no hubo la necesidad entonces de hacerle el cotejo de la voz, y aquí pues hasta hay una situación allí con las cuerdas bucales, y empecé yo a investigar todo el tema porque las cuerdas bucales, las personas, pues eso desde el punto de vista las cuerdas tienen un timbre como tal, y en fin, toda esa vaina, si se somete a un estudio pericial, pues eso es bien interesante allí. Pero fíjense, mira, allí bajo ese principio de libertad probatoria se fueron por otro lado. Y entonces resulta de que acá, pues él dice esto sobre esos criterios que debe tener el juez de garantías a la hora de decidir si suple o no a la voluntad
o cuando hay ausencia de consentimiento. Entonces, la C822, así brevemente, 6 puntos: la gravedad del delito, la importancia del bien jurídico tutelado, el impacto para el derecho de las víctimas, el fin del proceso, la verdad o su fin procedimental como es garantía de las víctimas, el valor y peso probatorio en la investigación, el peso y valor de la evidencia, que es en últimas un examen de proporcionalidad. Se lo acepto por ser fundamental, sin examinar si otras evidencias llegan al mismo resultado. El grado de incidencia en los derechos del imputado, esos son punto 5. Y el punto 6, las condiciones personales del mismo. Todo apunta al ser humano, a la dignidad humana. Entonces, ¿qué ocurre si a pesar de la orden de un juez me niego o me opongo? Y entonces acá se iba a lo que está contemplado en Estados Unidos sobre la quinta enmienda: nadie es obligado a declarar, y la 14ª. Y ahí se cita el caso Miranda, Arizona. Bueno, supremamente muy interesante el tema del doctor Federico. Y das varios casos allí sobre el de Pueblo Puerto Rico, Javier Sastuche del 2006, la no autoincriminación, el equivalente funcional. En principio no podemos ser obligados a declarar, ni nuestro cuerpo no nos puede obligar. Solo analizando en el evento en que sea absolutamente necesario y se requiera la orden del juez de control de garantías. El fin del proceso y no del procedimiento. Bueno, cita otra sentencia, la C1191 del 2005, que no es tan absoluto ni tan amplio cuando tiene que ver con las medidas corporales, que es como una constitucionalización de la tortura cuando la obtención de una evidencia física sea limitando derechos fundamentales. Están derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad, porque es humillante y degradante, a la no autoincriminación, a la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo que vayan a esa decisión. Bueno, hasta allí entonces creo que no me va a dar para más. Y por último, pues hombre, en temas muy puntuales, pues ya les mencioné la del doctor Manuel Cancio Meliá, sobre imputación objetiva y sobre el derecho penal del enemigo. Y por supuesto finalizamos el día 26 con una maravillosa y extraordinaria intervención del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Y pues obviamente que ese es el maestro de maestros de Latinoamérica, y eso había sido pues con toda esa trayectoria en Corte Internacional Derechos Humanos, y pues ahí nos da unos conceptos en domáticas y la importación de todos esos conceptos de la escuela alemán, del esquema alemán, pero que acá pues tenemos una política criminal propia que incluso no podemos ni siquiera generalizar para Latinoamérica, pero que entonces todos esos aspectos dentro de nuestra Constitución, los derechos humanos, el derecho internacional, en fin, al fin de cuentas él estuvo, creo que fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues es una persona, una autoridad. Es tan brillante su intervención que hay que leerla 3-4 veces para poderla entender y extraer allí cosas muy interesantes, porque es un tipo, es una persona brillante pues en sus conceptos ideológicos y políticos también, pero me parece pues que eso sí ya es un espacio que no nos alcanzaría aquí para agotarlo. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que de esta manera les dejo así abierta el canal de la información para que ustedes por favor vayan a esas conferencias, retroaliméntense, tomen nota, estudien, lean jurisprudencia, derecho comparado, tratadistas internacionales, en fin, mire que todo esto nos sirve para retroalimentarnos. Y yo agradezco mucho al Colegio de Defensores de Abogados Penales de Colombia y CEJUL todo ese esfuerzo que están haciendo, obviamente, para ahora en esta cuarentena aprovechar estos espacios académicos. No me queda ni me resta más, sino que esperemos a ver. Creo que ahorita ya va a empezar otra conferencia a las 10 de la mañana, sí. Creo que es CEJUL, en una vaina sobre el derecho procesal económico. Vamos a ver qué tal. Y lo que viene entonces programado por ellos para esta sesión, esta tercera temporada de cuarentena hasta el 11 de mayo. Ok, mis queridos amigos, espero que esto les guste, que se retroalimenten. Y si me he equivocado en algo, pues excúsenme. Es difícil uno
hacer estas intervenciones sin temor a equivocarse, pero así es uno. Puede hacer que me equivoque, pues admito que hay aspectos donde de pronto pues no da la capacidad total para ello, pero hago lo mejor y trato de llegarles puntualmente y por lo menos el puente para que ustedes vayan allá entonces a esos temarios. Ok, mis amigos,